Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra semana más a Bueno X Podcast. Yo soy Celia. Yo soy Juan. Y este es el 7º episodio de nuestra primera temporada. Esperamos que ya nos conozcáis más, que estéis disfrutando con todo este viaje pues, con nosotros. Y a los nuevos o a las nuevas incorporaciones, pues bienvenidos y bienvenidas. El episodio de hoy también va a servir un poco para conocernos mejor porque hemos decidido hacer un episodio de recomendaciones. Así que os vamos a traer recomendaciones de libros, películas, series, podcasts, un poco de todo. Y al final habrá un espacio para hacer un pequeño quiz que ya os enteraréis ¿Al final? a medida que avance este episodio. Entonces, hemos traído recomendaciones de diversos estilos, de diversos géneros, y vamos a empezar por las recomendaciones de libros. Dentro de las recomendaciones de libros va a haber un poco de todo. Va a haber libros de teatro, de psicología, etcétera, y luego libros que personalmente nos han gustado. Entonces voy a empezar yo, ¿no? Si te parece. Voy a empezar hablando de libros de teatro, libros de teoría teatral que a mí a lo largo de mi carrera me han parecido útiles y me han servido para trabajar tanto técnicas interpretativas concretas como pues, creación de personajes o cosas que me han podido resultar útiles. Voy a empezar hablando de 2 libros que no tengo en formato físico, pero que son un poco la base de lo que ha sido toda mi formación teatral. Son los 2 de Stanislavski. Stanislavski era un autor, director y actor teatral ruso que quería crear una técnica interpretativa que se alejara de clichés y de sobreactuaciones y quería buscar un poco la naturalidad. Y entonces los 2 libros que a mí más me han funcionado o a los que más suelo recurrir de Stanislavski son 2 que se titulan El trabajo del actor sobre sí mismo, uno en el proceso creador de la vivencia y otro en el proceso creador de la encarnación o algo así, algo sobre la encarnación, porque siempre me lío con cómo se llama. Después, de otro autor que también trabaja... Perdón que te corte, y ahora seguimos, ¿eh? Estos libros son el de la anécdota del hotel. Sí, ¿no? ¿Qué? En verano. Sí, uno de ellos. Bueno, como pequeña anécdota, vale. Que es que ahora se acaba de acordar, yo me he acordado de antes, que este verano estuvimos de viaje, pues nos fuimos un fin de semana fuera, y en el hotel al que fuimos tenían una pila de libros decorativo, ¿no? Era más decorativo, de varias pilas de libros, y uno de ellos fue este. Creo que era el de proceso creador de la vivencia, pero es que además era como una edición súper antigua, porque los que yo he leído son ediciones que están hechas para escuelas de teatro y que son ya nuevas. Y daba pena porque al final era meramente decorativo y yo creo que lo tenían ahí, pues como que un poco les daba igual. Yo creo que cogieron los libros más baratos de un mercado de segunda mano pues para ponerlos ahí para la estética. Sí, y ahí sigue, eso de decirlo, pero por mi mente pasaron cosas. Sí. Pero bueno. Es que... Yo quería llevármelo, yo quería que Juan se lo llevara para mí, pero luego me sentí criminal, luego dije, ¿pero qué más da si no se van a enterar? Luego dije, bueno, preguntamos, y luego me pudo la buena conciencia y dije, a ver, robar está mal. Robar está mal, no se roba. Estuve, de hecho, yo me lo hubiera llevado, no creo que hubiera tenido mayor problema. Pero yo me hubiera sentido muy mal. Y no lo hicimos, y yo también me hubiera sentido mal. Pero yo luego fui a recepción a preguntar si lo podría comprar. Y no había nadie. Entonces fue como, vale, es una señal, no lo vamos a hacer. Es la anécdota tonta del libro. Sí. Pero que me hacía mucha ilusión este libro también. A mí también. Bueno, el segundo autor en el que más he basado mi trabajo ha sido Chekhov, Michael Chekhov, que era el sobrino del dramaturgo Anton Chekhov, que probablemente os sonará. Y él tiene también... su técnica está también un poco dirigida a crear esa verdad interpretativa, pero a través de las emociones. Él trabajaba hacia la creación de emociones verdaderas a través de la imaginación, de la anticipación. Luego tenía una teoría sobre el cuerpo imaginario, el centro imaginario. Bueno, es súper interesante para cualquier actor y me parece como básico. Y los 2 libros en los que más me suelo basar o a los que nuevamente más suelo recurrir son Sobre la técnica de la actuación y Lecciones para el actor profesional. Es muy interesante, la verdad, y se pueden adquirir varios elementos y varios puntos muy interesantes. Y por último, otro que sí que tengo en físico y que también me parece bastante clave
es el de William Layton, que se titula ¿Por qué trampolín del actor? Layton, por lo menos en este libro, se basa sobre todo en el análisis sobre el texto, en todas las preguntas que el actor se tiene que hacer para construir el personaje. Es decir, ¿por qué mi personaje hace esto? ¿Qué le lleva a hacer esto? ¿Cómo se siente? ¿Dónde está? Todo lo que pueda darnos una información sobre el personaje para poder también dotarlo de verdad. Que a mí eso, y aquí como apunte, siempre me ha parecido curioso el hecho, precisamente esto, ¿no? El cómo una persona es capaz de asumir, o sea, ya, si encima nos lo queremos llevar al mundo de la psicología, pues también se puede, ¿no? Pero cómo una persona es capaz de asumir que es otra persona, que al final es el personaje que está desarrollando. Sí, esto es interesante, lo podríamos tratar en otro episodio. Vale. Me parece guay. Es que es un tema que tiene mucho desarrollo, porque a mí no me gusta la idea de es otra persona. No me gusta la idea de este personaje, o sea, este actor es... No es, está interpretando y tienes que, claro, evidentemente, encarnar el personaje, pero nunca eres el personaje, a mi parecer, ¿vale? O sea, esto tiene mucha cosa. Sí, pero yo... Pues, y es muy personal de cada actor, claro. Es súper subjetivo. Que hablando de eso, me parece súper importante también hablar del libro que habla del método del Actors Studio. Yo creo que la gente, aunque no se dedique al teatro, a la interpretación, ha oído hablar de este es un actor de método, ¿no? Esa gente que lo vive, que necesita vivir la experiencia que ha vivido su personaje para poder encarnarlo e interpretarlo, tal. Bueno, la verdad que el método, que es el método del Actors Studio, tiene un poco de controversia alrededor, porque bueno, sí que está esa cosa de hasta qué punto necesitas vivir lo que ha vivido tu personaje para poder interpretarlo, porque ahí también juega que eres un actor, que para eso estás estudiando, formándote y trabajando, para no tener que vivirlo. No sé si me explico. Bueno, es que ahí también es muy personal, muy subjetivo, y cada actor y cada actriz lo vive y lo hace de una manera, sí, y es súper personal. Y yo entiendo que encima la preparación para encarnar un personaje, uno dependerá del personaje, porque claro, igual eres más afín al personaje, ¿no? También si el personaje está en un código realista o no. Es que son muchísimas cosas al final, pero bueno, siempre es muy importante nutrirse de varias fuentes y leer varios libros diferentes y tal, también para que cada uno ponga en práctica y pruebe un poco de todo para saber, ostras, mira, pues a mí esto no me funciona, a mí esto sí, yo soy más afín con este método, yo soy un poco menos, pero, ¿sabes? Siempre está muy bien. Que eso entiendo que es un poco lo que comentamos en el episodio anterior. Bueno, en uno de los anteriores, ahora no recuerdo exactamente cuál. Uh-huh. De que al final cada uno a la hora de estudiar se genera su propio método, claro, de estudio, pues entiendo que a la hora de preparar un personaje, claro, cada uno evidentemente hay unas bases que son como generales y que son básicas, ¿no? Y por eso son las bases en cuanto a la creación y a la interpretación de personajes, pero luego obviamente cada actor, cada actriz, cada persona tiene sus propias formas de trabajar y herramientas que le sirven más, herramientas que le sirven menos, sí, herramientas que a lo mejor en este momento no le sirven pero en otro momento sí, herramientas que a lo mejor trabajadas con este profesor, este maestro no le sirven, con otro sí. Es muy variable. Por eso digo que siempre está bien, a mí me gusta mucho leer y tener muchas fuentes diferentes para, pues eso, poder contrastar y ver qué me funciona y qué no. Luego, terminando ya con la teoría teatral, hay dos diccionarios que me parecen súper importantes, súper interesantes sobre el teatro. Este es el diccionario ACAL de teatro. Voy a hacer un zoom. Y pues incluye varios conceptos, varias definiciones del mundo teatral. Esto, para los que no lo estáis viendo, es de Manuel Gómez García. Sí, pero es de Diccionarios ACAL, o sea, es de la editorial ACAL. Y luego el diccionario que es el más conocido o el más referente en el mundo del diccionario teatral es el de Patrice Pavis, que lo mismo incluye muchos elementos, pero ya no solo técnicos, sino también interpretativos, incluye actores, dramaturgos. Bueno, es un diccionario muy completo y muy recomendable en cualquier carrera.
Y por último, en cualquier carrera teatral, claro. Estaba pensando en cualquier carrera, bueno. Y por último, me gustaría recomendar, sigue siendo teatro, pero es es una obra, ya no es teoría teatral, y es ¿Qué fue de Ana García?, de Javier Liñera. Evidentemente hay muchísimas obras teatrales que podría recomendar, obras clásicas, obras de las más conocidas, pues obras de Shakespeare, obras de Lorca, evidentemente. Así que pasen 5 años, es mi obra favoritísima de Lorca, es una de las irrepresentables y a mí, bueno, es mi favorita, no puedo decir más. O sea, no puedo como subrayarlo, expresarlo mal, ¿no? Claro, es que me encanta. Pero esta es una obra que fui a ver hace, pues cuando se estrenó, más o menos, la vi en Bilbao, y me gustó muchísimo, muchísimo. Trata de un grupo de actores y actrices que van a pasar las vacaciones en Vinaros y nos cuentan qué le pasó a Ana García. Y hablan de violencia, hablan de homofobia, hablan de un montón de temáticas sociales muy importantes y que tocaron de una forma muy sensible, muy, no sé, a mí me pareció una brutalidad, con lo cual cuando vi que estaba el texto a la venta, no me lo pensé y me lo compré. Tampoco es que es una maravilla. tampoco es que te cueste comprar libros. No me cuesta nada comprar libros, o sea, tengo un auténtico problema comprando libros. Entonces, yo por mí ya he terminado con los de teatro, no sé si voy a pasar a de psicología, si quieres empezar tú. Lo que prefieras. Sí, no importa. sí, vale. Sí. A ver, yo antes de presentarlos, que os voy a comentar, no los tengo, pero bueno, siempre se puede igual poner una cuña con una foto. Sí, en los otros vídeos, o sea que eso no hay problema. Sí que tengo que comentar que para quien quiera saber más de un tema concreto, nos puede consultar y yo pues estaré encantado de buscar en mis propios apuntes, en artículos, lo que haga falta. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque yo durante la carrera lo que son libros no leí tantos. Hay 3 en concreto que sí que me marcaron y que me parecieron además que incluso a nivel... hay muchos que son a nivel científico, pero incluso a nivel divulgativo son muy entretenidos de leer. Pero sobre todo las asignaturas que nosotros dimos, en lugar de coger un único libro, sacaban extractos por temas concretos, ¿no?, de libros distintos. Entonces... yo esos no los tengo apuntados, o sea, no los tengo leídos enteros, tengo apuntado el capítulo concreto. Entonces, bueno, por eso digo que si queréis ahondar más en temáticas concretas, yo os digo lo que yo estudié y lo que a mí me parece interesante. Pero en concreto, los 3 libros que a mí más me marcaron y que yo creo que os pueden gustar son Somos nuestro cerebro, cómo pensamos, sufrimos y amamos, de Dick Swab, que al final es... una explicación más científica, porque realmente lo que hace es explicarnos desde cómo funciona nuestro órgano, el cerebro, pues cómo funcionamos, ¿no?, en nuestro día a día, por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos lo que sentimos, pero desde una base más biológica. Y a mí me pareció muy interesante. Me costó mucho esa asignatura porque yo encima venía de otro sitio. ¿Qué asignatura era o cómo se llamaba? Yo la estudié en neurociencia. En neurociencia nos mandaron este libro como complemento y me pareció súper interesante. Pero lo dicho, es verdad que este sí quizás un poco más complejo porque trata muchos temas de biología, estructuras cerebrales, por eso más desde el lado científico, ¿no? Pero aún así... es muy entendible todo, ¿eh? Y se deja leer muy, muy fácil porque encima va por temas concretos y cada tema, o sea, cada capítulo trata un tema, ¿no?, en específico. Entonces igual no te hace falta leerte el libro entero, pues si vas lo coges de la biblioteca o lo que sea y ves un tema que te interesa, pues es que está muy bien explicado. Luego, una asignatura que me encantó dentro de la carrera fue Psicología de la Memoria, que encima tuve la suerte de tener esta asignatura o de que la impartiera un profesor que en este caso es el autor del propio libro, que explicaba súper bien cómo funcionaba, nos hacía ejercicios y pruebas de memoria y era muy, muy, muy guay.
Y en este caso es el Manual de Psicología de la Memoria de José María Ruiz Vargas, que es el propio autor y el que lo escribió, vamos. Y luego el tercer libro, que para mí es el más interesante de todos los que he leído hasta ahora de psicología, es el de Las trampas del deseo, de Dan Ariely. Ese es el que te regalé yo, ¿verdad? Sí, ese me lo regalaste tú. A ver, ese me lo había leído yo ya. Sí, efectivamente. Yo no se me ocurrió la idea de la... Pero porque yo estos libros, pasada la carrera, me los compré. En la carrera, o sea, yo creo que no había economía para llevar todos los libros que tenía que comprar. Total. Y los sacamos de biblioteca. Entonces, este luego me lo regalaste y está muy, muy guay porque... No lo he leído todavía. Además es muy cortito, sí. O sea, es muy chulo. O sea, es Las trampas del deseo, cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. O sea, al final, lo que te explica es que muchas veces nuestros comportamientos están atados a elementos que si los conoces son controlables, pero que de normal nadie se para a plantearse por qué la gente hace las cosas de esa forma, ¿no? Entonces está muy guay. O sea, pues te habla del tema de... bueno, es que no quiero hacer spoiler de estas cosas, pero por ejemplo, pues habla de cómo planificarse correctamente, o sea, de si la libertad total, por ejemplo, es lo mejor a la hora de... ¿Socialmente? Sí. Por ejemplo, lo que pasa es que lo lleva un experimento. Por ejemplo, el experimento es básicamente que a los alumnos les pide un trabajo y los usa en 3 grupos. A uno les da una fecha final de evaluación para entregar el trabajo, a otros les obliga a ir cada semana entregando un reporte parcial de lo que tienen que hacer y a otros a mitad de tiempo. O sea, si son 3 meses, pues al mes y medio tienen que hacer la mitad y al otro mes y medio la otra mitad. Y no voy a contar cómo termina, pero bueno, es lo que estudia. Luego otro, pues el poder de lo gratis. Que cuestión de 1 céntimo te hace cambiar completamente la... Por eso todos los precios. Eso también está en psicología del marketing o algo así, que mi hermana psicología de mercado, sí. ha estudiado eso, ha estudiado marketing y publicidad. Y me hablaba mucho de eso, de que muchas veces te ponen las cosas 4,99 porque 5. Como no suena a 5 dices, bueno, es más barato de 5 y somos tontos si lo compramos, tío. Sí, pero es que de eso hay un montón, o el por qué los productos básicos, que son los que vas a tener que comprar prácticamente a diario, están al final del supermercado siempre, para que tengas que pasar por todo y digas, oye, pues igual me llevo esto. Es que todo está súper unido con la psicología. Está muy estudiado. A ver, no es que esté unido, es que está estudiadísimo. Por eso me refiero que todo tiene su razón de ser. O la frase, a mí una frase que me marca mucho siempre es la de no compres con hambre. No compres con hambre. Literal. Porque si vas a comprar con hambre, te vas a llevar más cosas de las que necesitas. Y probablemente las que necesitas de verdad se te van a olvidar. Porque vas a comprar lo que te apetece en el momento. Eso también. Entonces, bueno, este libro a mí me gustó mucho por eso, porque te lo explica todo como muy, muy sencillito, muy entendible y está muy guay. Está muy guay. Y estos son los 3. Yo me acabo de acordar, y perdón porque mientras hablabas, he estado buscando en internet una cosa, porque me acabo de acordar de que quería recomendar también uno, porque todos los que he recomendado hasta ahora son para interpretar en teatro, son para actuar en teatro, son teoría teatral. Evidentemente son extrapolables a actuar en el cine, haciendo las variaciones necesarias, ¿no? Porque son 2 códigos diferentes. Entonces, evidentemente no puedes actuar igual para teatro que para el cine o audiovisual. Y hay varios libros, ¿vale? Que he leído y que recomendaría, pero el que más me viene a la mente en este momento y que era el que quería decir es uno de Michael Caine, que es un actor bastante importante, que se llama Actuar para el cine. Y te da, pues también consejos y cosas que tienes que tener en cuenta al trabajar en el medio audiovisual, que son muy importantes y que me parece referente. Me hace gracia porque al que le conozca de verdad por este comentario me va a matar, pero para mí Michael Caine es y siempre será el Alfred de Batman, de Batman de Nolan, por si queréis referenciarlo, vamos. Vale, y ahora sí paso al de psicología que tenía yo. Sí. Que es verdad, por ejemplo, que a mí siempre me ha interesado muchísimo todo el tema de la psicología, me gustaría saber muchísimo más. Y es cierto que en arte dramático, a pesar de que no damos
nada relacionado con la psicología, y me parecería bastante interesante darlo, porque al final el teatro o la interpretación y la psicología están estrechamente unidas. Al final, no es que hagamos un análisis de personalidad, ni mucho menos, pero sí que... un poco sí, igual. Es que... Más de personalidad, quizás de situación. Claro, o sea, nosotros lo que analizamos son las circunstancias que rodean al personaje, por qué es así, cuáles son las motivaciones que le llevan a realizar las acciones que realiza, con qué objetivo las realiza. Entonces, sí que es verdad que todo está muy, no sé si es correcto decir desde el psicoanálisis, muy visto desde, bueno, pero desde un punto de vista analítico. Eso sí. De la psicología. Eso sí. Vale, eso es que no sé muy bien lo que es el psicoanálisis, entonces prefiero no meterme en ese fregado. Entonces, me parecería súper interesante que en las carreras de arte dramático se diera alguna asignatura relacionada con la psicología, porque yo me he dado cuenta, es que esto lo hablamos el otro día y lo hablaremos en un episodio, si no es esta temporada, en la siguiente, en la que relacionaremos mucho mejor la interpretación con la psicología y hablaremos de cómo es el proceso de construcción de un personaje desde un poco ambos puntos de vista. Pero lo hablábamos el otro día, y es que yo en esta carrera me he dado cuenta de que entiendo mucho mejor el comportamiento de, pues, tanto el mío propio como de la gente que me rodea, o me cuestiono más por qué la gente hace lo que hace, empatizo más y digo, vale, entiendo con qué objetivo estás haciendo, o entiendo qué es lo que te está empujando a hacer eso, porque al final estamos tan acostumbrados en nuestra carrera a analizar así a los personajes, sí, que te lleva a hacerlo en tu vida personal, y me parece súper, súper interesante. Y luego además que para mí es una suerte el decir esto, ¿no? de estas dos carreras, y es que creo que en general las carreras se estudian hacia afuera. Es decir, tú estudias lo que hay en el mundo, ¿no? Justo psicología y arte dramático, con más carreras probablemente, que ahora mismo no se me viene a la mente, pero estoy seguro de que hay más. Seguro. No solamente hace el ejercicio de estudiar hacia afuera, sino que al que estudia sí o sí le obliga a conocerse a sí mismo. Entonces, totalmente, a mí me parece súper enriquecedor, porque al final, pues eso, te acabas conociendo más, además entendiendo cómo funciona lo de fuera, con lo cual... Cómo te afecta lo de fuera a ti mismo, totalmente. Eso es. En arte dramático es verdad que, o sea, al final te obliga, ¿no?, a hacer esas preguntas tanto sobre la gente que te rodea como sobre ti mismo, pero también es, y lo hemos repetido hasta la saciedad en otros episodios, es súper importante conocerse a uno mismo para arte dramático, porque nosotros somos nuestra propia herramienta, nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra mente, nuestras capacidades, nuestras limitaciones, somos nosotros. Trabajamos con lo que tenemos, con lo cual es súper importante, y muchas veces te enfrenta a tus propias inseguridades, tus propios complejos, tus propios límites, y es muy importante conocerse y hacerlo de una forma un poco sana. Por eso digo que estaría muy interesante que se tocara desde ese palo también este proceso en nuestra carrera, porque muchas veces hay situaciones, ejercicios o cosas que son muy habituales en el arte dramático, en la carrera en general, que psicológicamente pues son duras. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes del Actors Studio, hay cosas que te enfrentan a tus propias vivencias, a situaciones tuyas, a recuerdos tuyos, que si no lo haces con un mínimo de cuidadito psicológicamente hablando, pues es peligroso. Y que al final muchas veces también nosotros, ¿no?, como seres humanos, nuestros miedos y nuestras, voy a decirlo entre comillas, debilidades, muchas veces las guardamos en una cajita. ¿Qué ocurre? Que en el mundo del actor muchas veces estás obligado a no poder guardarlo en esa Efectivamente, a ponerte sobre un espejo, o sea, ante un espejo, y decir, uff, y encima a mostrarlo a la gente. Esto se ve mucho en clown. Clown es una disciplina que a mí me costó horrores, para mí fue durísimo, porque mucha gente, a lo mejor yo desconocía lo que era el clown, ¿vale?
Y cuando tuvimos esa asignatura en tercero de carrera y me tuve que enfrentar a lo que es ser clown, porque mucha gente piensa, sí, pues es hacer el payaso. Ostras, hacer el payaso es mucho más difícil, hacer el payaso entre comillas, ¿vale? Porque me parece un poco despectivo, pero es mucho más difícil que hacer un personaje. Y esto a muchos actores y actrices nos pasa, que siempre preferimos... Nos cuesta mucho menos subirnos a escena siendo un personaje y haciendo cualquier cosa que siendo nosotros mismos, que presentándonos a nosotros mismos ante el mundo. Y clown hace exactamente eso. E incluso dentro del mundo del arte es más difícil, o bueno, lo pongo al revés, es más fácil evocar emociones de tristeza, llanto, o sea, como lo más que dices, como que te toca, ¿no? Que hace reír. Muchísimo más. Hace reír es súper complicado. La comedia es súper complicada. La comedia es súper complicada porque ya no solo partes de ti mismo o del, pues eso, del hacer reír, sino que la comedia requiere de un ritmo, de un... O sea, es como una ciencia súper exacta, es muy matemática también, porque tienes que entrar justo... Si el chiste que quieres meter entra un segundo más tarde, ya no tiene gracia. Y el actor que está diciendo ese chiste en el momento puede ser el actor más gracioso, carismático e ingenioso del mundo, que si por parte de la dirección no está bien dirigido el ritmo y no está bien alzado por parte de todo el elenco, se cae y no hay comedia. Y no hay gracia. Yeah. Y es súper difícil. La comedia está súper infravalorada. Y, sí, y encima es como... muy agradecida si va bien, pero como mal, no vaya... es que ahí además te lo comes como intérprete, te lo comes tú. A eso iba con el clown. Es que en el clown toda la responsabilidad era tuya, porque digamos que en una tragedia, en un drama, el peso lo lleva la historia. Evidentemente que un intérprete sepa llevar ese peso y sepa hacérselo llegar, ¿no? Sepa transmitirlo al público, lo va a potenciar, pero la historia está ahí y un poco como que el imaginario del espectador va a rellenar esos huecos o va a empatizar más o va a tal. En una comedia, además de lo que hemos dicho del ritmo y todo eso que es imprescindible, el actor, si dice un chiste un poco inseguro, porque eso muchas veces, claro, a lo mejor... como actor dices, es que esto no va a tener gracia, entonces lo dices inseguro y la gente evidentemente no se ríe. Sí. Y o sea, es durísimo. Y a eso iba con el clown, que en el clown hay distintos tipos de clown, según cuál sea su personalidad. No quiero meterme mucho en esto porque lo tengo olvidadísimo, mi cerebro ha dicho, lo borramos. El caso es que en clown tú eres tú mismo, con tus debilidades y según tu propia personalidad como persona, como actor o actriz en este caso, te corresponde un tipo. Entonces es salir a escena a mostrarte a ti mismo. Claro, si tienes un mínimo de sentido del ridículo o un miedo a hacer el ridículo como me pasaba a mí, yo salí a llorar. O sea, yo salía a llorar. Claro, mi clown era el llorón. Entonces tenías que hacer acopio de esa debilidad tuya o de esta y llevarla hasta el final, y era dificilísimo porque era desnudarse en escena. Y a mí me pareció durísimo. O sea, yo he de decir que lo recuerdo. O sea, recuerdo esos momentos en los viviste esa época, sí. Durísima. Bueno, a lo que iba, hablando del miedo, mi recomendación de libro sobre psicología, no sé yo si es psicología, bueno, es una tesis, bueno, es un tratado que se llama Anatomía del miedo, un tratado sobre la valentía, que me parece súper importante porque habla, pues eso, mucho del miedo, de miedos sociales, de dónde surgen los miedos. Está muy interesante. Me pareció me apetecía traerlo. Iba a decir, bueno, que aparte de que me lo voy a leer yo también, porque tiene buena pinta, que eres de esas que subrayan los libros. Pero con lápiz. Con lápiz. Uh-huh. Yo no puedo. Yo antes, es que yo era... Esto es un debate que se puede abrir. Vamos a abrir el debate. Vamos a abrir el debate de qué se hace con los libros. Porque yo antes era de las que decía que no se tocan los libros. Ni se subrayan, ni se doblan, ni se nada. De hecho, yo soy de los de... No se doblan las esquinas, va con... Yo lo de las esquinas no lo llevo tan allá. ¿Cómo se llama? Se me ha ido la palabra. Marcapáginas. Con marcapáginas. A ver qué he escrito aquí. Va con marcapáginas y una puntillo. Y no se subrayan. Para mí los libros tienen que estar
lo más preservados posible. De hecho, yo cuando tenía que leer un libro en la carrera, y esto, puede que no sea lo más legal del mundo, tampoco es ilegal, si lo haces por pequeñitas partes, para poder subrayarlo, yo me compraba el libro, pero lo que hacía era fotocopiarlo. Y más un libro de biblioteca, que si me tenía que leer un capítulo, no iba a subrayar el libro de la biblioteca. Si es de estudio, yo me lo fotocopio o me lo hago apuntes yo, pero yo no puedo. Es que me parece algo tan preciado que no puedo mancillarlo. Yo antes pensaba así hasta que empecé, yo creo que fue cuando empecé esta carrera. Claro, en los libros que yo también por eso prefiero comprarme los libros para poder hacer yo mis apuntes y tal, me parecía muy importante. A la vez que iba leyendo, pues yo a lo mejor solía tener un cuaderno al lado para apuntar cosas, pero claro, ya tienes que estar referenciando a qué página te refieres, bla, 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 bla. Me parecía mucho más útil y más eficiente hacerlo en el mismo libro. Subrayo esto y pongo por qué me ha parecido interesante. Eso sí, siempre con lápiz. Eso sí, siempre soy de lápiz. Pero sí, yo subrayo, yo escribo, anoto. Además me parece que le da historia al libro, y no solo con libros teóricos, porque yo por mi parte ya hemos terminado con los libros teóricos, vamos a pasar ahora a libros que personalmente nos han gustado. Bueno, sí. El caso, que eso, en libros también que sean de ficción o de lo que sea, también me gusta subrayar porque hay frases que te llegan en un momento dado, que te inspiran, que te... no sé, a mí me parece guay. Sí, está guay. Me parece muy guay. Vale, pues pasamos entonces a libros que nos hayan gustado, sí. Libros personales. ¿Quieres empezar tú? Yo es que traigo poco, también te digo. Joder, porque... sí, traigo un montón. Es que yo voy a hablar sobre todo de libros, claro, ¿no? yo, de series y pelis. Claro, mi fuerte está en otro lado. Entonces, claro. Yo también pongo un poco en situación. A mí me gusta mucho leer. Siempre me ha gustado leer y he leído desde pequeñito. Entonces, obviamente no voy a recomendar libros para niños, porque no. Pero ¿qué ocurre? Que yo en cuanto empecé la carrera, y un poco por poner en situación... Y esto nos ha pasado a todos, yo creo. Dejé de leer, pero no dejé de leer en general, sino dejé de leer libros que a mí me gustaban. Sí, total. Porque me centré en los libros que me mandaban en la carrera, y sobre todo lo que leí durante años era una cantidad ingente de artículos. ¿Qué ocurre? Que lo último que me apetecía en mi tiempo libre era leer. ¿Qué hacía? Me enchufaba series y películas, pero vamos, como un condenado. Por eso mi fuerte está en el otro lado. Sí. Porque yo he visto un montón de series, un montón de pelis. Libros, pues no tanto. Pero desde que terminé la carrera, y sobre todo desde que empezamos a salir, leo más, he vuelto otra vez a retomar el hábito de lectura. Yo es verdad que lo he recuperado un poco contigo también, porque a mí me pasó lo mismo. Al final nosotros teníamos que leer también muchos libros, primero teóricos, pero luego también teníamos que leer muchas obras teatrales, muy antiguas, o sea, como que, pues lo que has dicho tú, al final lo último que te apetecía en tu tiempo libre era seguir leyendo, porque por obligación tenías que leer tanto que al final dices, sí. Es que qué pereza. Que eso me da mucha rabia, la verdad, porque a mí leer me encanta. Pero... Sí, y a mí lo que me ocurre un poco es eso, ¿no? Que ahora que ya he encontrado tiempo, pues ya vuelvo a todo esto, ¿no? Entonces, en cuanto a tipos de libros que a mí me gustan, bueno, en películas en realidad me da más igual porque veo de todo, pero los libros sí que me suele gustar literatura fantástica y de sagas. Sí. Porque en general creo que construir un mundo fantástico... Es que tiene que ser una... Bueno, aparte de que tiene que ser una locura, no lo puedes hacer en un libro. O sea, libros cortitos en los que te presenten bien a los personajes, expliquen cuál es su historia, te presenten bien el mundo en concreto, cómo funciona y todo esto. Si y lo que hacen, esté bien hilado. Y que tenga sentido, si te lo hacen en un libro, suele ser, para mí, mala señal. Entonces, dicho esto, más que libros, voy a hablar de autores. ¿Vale? Entonces, obviamente, los que son como los más típicos me los he leído. Me he leído a George R.R. Martin, o sea, Juego de Tronos. De hecho, este es un tema que también va a las series, que personalmente es algo que me mata de todo esto, es empezar algo que no está terminado. Yeah. Porque normalmente yo voy más rápido de lo que el autor avanza,
Entonces, cuando le cojo, me toca frenar y eso me cuesta un montón. O pero, cuando... eso pasó en Juego de Tronos, si no me equivoco. no, yo a Juego de Tronos Tronos le echo la cruz. Pero porque los libros llegaron hasta un punto y las series llegaron a ese punto y más adelante como que se lo inventaron, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Fue así? Yo lo que tengo entendido... bueno, es que aparte el autor no es santo de mi devoción porque se centró más en otras cosas que en escribir. Entonces, bueno, pues claro, si no escribes, no hay libro. Lo que ocurrió fue que le escogió, o sea, la serie cogió a los libros y por lo que yo tengo entendido, el final que le dieron a la serie... No era el de... No, sí, es el final literal que el autor quería para los libros, con lo cual es el final real, pero ¿qué pasa? Que, como he dicho antes, un libro corto no te presenta bien a los personajes, no te desarrolla bien la historia. Es que no he visto Juego de Tronos, lo siento muchísimo. Bueno, tampoco... O sea, es una muy buena serie, pero la empecé y me gustó mucho, pero llegó un momento que... Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí el final que le dan a la serie es un final bueno. O sea, yo no tengo ningún problema con el final. El problema lo tengo con que la última temporada te la meten con calzador. Con cómo se llegó a ese final. Claro, o sea, de repente va todo de una forma y final. Y dices, ¿cómo? O sea, eso pasa también en Shameless. Que, a ver, había que llegar, ¿no? Sí, pero Shameless tiene 11 temporadas, es otra. O sea... Sí, pero lo mismo. Tú no has visto la 11ª, ¿no? No, bueno, esto ahora, cuando lleguemos a las series lo hablaremos. Sí. No, me quedé en la 9ª. Pero es un poco eso, ¿no? El final es muy bueno, pero se lo cargaron en la serie por correr. Si llegan a hacer 3 temporadas más o 4 temporadas más y te lo desarrollan bien, pues a lo mejor sí que entiendes el por qué es ese final. Para mí el final está bien. Yo no tengo ninguna queja con el final. El problema es cómo llegan ahí. O sea, sé cuál es el final. Bueno, X. Sé cuál bueno, es el final. X. Okay. Vale, ese es uno. Al que le hago la guerra. Otro al que le hago la guerra, que probablemente los que hayáis leído la saga estáis conmigo, porque esto sí que es... Yo creo que no hay nada en lo que la humanidad esté más de acuerdo que en hacerle la guerra a Patrick Rothfuss. Que es el nombre del viento, el temor de un hombre sabio. Llevamos esperando el 3er libro, o sea, que ya puede ser... O sea, ya puede cambiar la historia ese libro con lo que llevamos esperándolo, porque es... O sea, que va un poco por contextualizar a los que nos estén viendo o escuchando. Es que también para saber qué se trata en cada libro. Es que es muy difícil de explicar, porque es un mundo muy complejo. Pero básicamente es de un protagonista... Bueno, es que el libro empieza en el futuro. Y entonces te cuentan la historia de un personaje, de cómo llegó a ese punto en el presente, digamos. Porque en el presente él es una persona normal, y lo entrecomillo, pero que tiene un renombre de la leche. O sea, es, digamos, alguien que ha colgado las botas, pero que ha tenido una historia monumental. Y tú en el pasado pues vas haciendo un recorrido desde niño de cómo pues va creciendo el personaje, ¿no? Cómo va buscándose la vida porque es más pobre que las ratas. Como es un mundo fantástico, meten el punto de magia, hechicería, guerra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que meten una cosa muy interesante que es el nombre de las cosas. Que es que entienden que tú te llamas Celia y yo me llamo Juan. Pero en realidad ese no es nuestro nombre. Ese es el nombre que a ti te han dado. Pero tú tienes un nombre que es tu nombre. El viaje de Chihiro. Peliculón. Igual no, lo contaremos después. Entonces, se supone que si tú conoces el nombre de algo, eres capaz de controlarlo. Entonces, si conoces el nombre del fuego, puedes controlar el fuego. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie conoce el nombre del viento. O es que hace mucho que me lo leí. Pero es eso, que al final es el nombre del viento, ¿no? Y él pues va a la universidad. Bueno, es que pasan muchas cosas. El segundo continúa la historia y el tercero pues no se sabe porque no lo va a sacar nunca y le voy a hacer la guerra a ese tío igual que al otro. Vale, segundo autor, que o sea, sí he dicho que a uno le hacía la guerra, a este le lustraba los zapatos. O sea, y le besaría por donde pisaba. Brandon Sanderson. Sabía que ibas a decir. Es que, o sea, si uno
hace lo que sea para no escribir. Este es lo contrario. O sea, este publica libros como pipas. Pero es que no son libros malos. O sea, porque no es... Jolín. ¿Estos son los que te estás leyendo ahora? Sí. Bueno, no. ¿No? No, ese es Joe Abercrombie, que es el siguiente. Ese. Vale. Brandon Sanderson. Bueno, los que lo conozcáis ya sabéis de quién estoy hablando. Los que no, si os gustan los otros dos autores que acabo de comentar. Y la fantasía. Y la fantasía es muy recomendable. Tiene una cabeza increíble para crear cosas. Pero lo que digo, que saque cosas no implica que corra. Porque están súper completas. Es que es increíble. Eso sí, armaros de paciencia y de fuerza, porque la de veces que casi me mato por coger un libro por la noche leyendo, ponérmelo boca arriba y que se me caiga encima, porque yo encima, como leo por las noches para coger sueño, alguna vez me queda un poco... Sí, ostras, pero de estar leyendo los dos juntos y yo de repente... Yo cuando leo, o sea, leo no puedo parar, y es verdad que si ya me entra el sueño, espero a terminar el capítulo, paro yo y me duermo. Yo también. Tú no. A ver. Tú de repente estás así, yo escucho. Y entonces me giro y le veo con el libro abierto, así medio tumbado, pero, o sea, leemos sentados, ¿vale? Entonces está como medio inclinado hacia un lado, con los ojitos cerrados, que yo digo, Juan, te has leído, o sea, te has dormido leyendo. Me he dormido leyendo. Me parece fascinante eso, para mí pero porque imposible, yo pero muchas bueno. veces uso la lectura para coger sueño, pero me gusta terminar el capítulo. A ver, también y dormirme. que tienes un don. Yo tengo tienes para un dormirme. don para dormir Yo que duermo lo quisiera yo. O sea, para mí es envidiable. Pero ¿qué pasa? Que este tío hace libros de 800 páginas, 1000 páginas. Sí. Tengo pendiente el Archivo de las Tormentas, me leí Nacidos de la Bruma, muy buenas sagas. Nacidos de la Bruma es increíble, pero bueno, tengo pendiente el Antris, bueno, muchos que ya también os iré contando. Y con la saga que estoy ahora, por cambiar un poco de tercio, por no saturarme de Brandon Sanderson, es de Joe Abercrombie, que es La Voz de las Espadas. Esa es. Que ese estoy con el último, estoy con el tercero. También es otro tío que tiene libros y libros. Y luego, una saga que a mí me gustó mucho, que es que ahora se me ha ido el nombre, luego si no lo busco, pero la saga la conocéis, que es la saga de The Witcher. Que es mucha gente lo conoce por los videojuegos y por la serie que hay ahora, pero esto tiene un origen en los libros. Los libros son muy, muy buenos. A mí me gustaron mucho. Y bueno, pues en principio esos son los que iba a comentar yo. También es verdad que a mí, por ejemplo, tanto en películas y en series, me gusta mucho el tema de la mitología. Sí. Entonces tengo algún libro, pero no, o sea, no es que no sean recomendables, es que de mitología hay un montón escrito. Sí. Entonces, bueno, pero también me gusta mucho leer de eso, de mitología nórdica, de mitología griega, de mitología romana, y bueno, eso es un poco mis campos de lectura. Para terminar con los libros, y hemos decidido que el episodio de hoy, como nos hemos alargado más de lo esperado, lo vamos a terminar con los libros. A ver, es que también es verdad que nos hemos alargado más de lo esperado, pero es que esto es una cosa que también nos fascina, entonces da para mucho. Sí, Nosotros habíamos calculado subestimado. mal, claro. Habíamos calculado que para este episodio podíamos incluir todas las recomendaciones que queríamos, pero es verdad que con los libros nos hemos alargado. Y ahora que lo estoy viviendo... 4. Yo tengo 4 más. Me da respetito, pero bueno, bien dividirlo. Porque si nos hemos tirado mucho con los libros, con las películas telita. Pero procuramos. Yo voy a ser más ágil. Entonces, esta semana habrá 2 episodios. El martes, como siempre, tendréis disponible este que estáis escuchando de los libros, y en la misma semana, y ya veremos qué día, tendréis la segunda parte con podcast, pelis, series, animes el quiz que os hemos prometido. Esto, para el que lo entienda, esto va a ser como... Bueno, no va a ser, o sea, prometemos que no va a ser como Attack on Titan. Con parte 1 final, parte 2, 7, subparte 9. Cuando tienes que enviar un trabajo y guardas como 27 versiones. Definitivo. Esta vez sí, este definitivo. Sí. Este sí, jolín, este sí. Bueno, yo voy a terminar esta sección de libros
con mis 4 libros favoritos. Bueno, es que hay muchísimos más. Me cuesta mucho elegir favoritos. También voy a lanzar una cosa, y es que para recomendaciones de libros, para recomendaciones de películas, aunque las hemos pensado mucho, en mi caso, yo creo que en tu caso también te pasará. No están las favoritas. Están, o sea, bueno, algunas sí, pero están con las que estoy ahora o he visto últimamente que me han marcado. Sí. Porque la cantidad de cosas que me gustan es muy grande. Es que a mí me pasa es difícil. Que me cuesta elegir favoritos. O sea, es verdad que pues hay libros, por ejemplo, que sí que han entrado en mi top 3 en cuanto me los he leído porque me han marcado mucho, que son algunos de los que os he traído, pero luego va, como dices tú, un poco por épocas. A lo mejor dentro de 3 meses me preguntas y te digo, pues igual los top 3 se mantienen, pero hay uno que digo, pues este me marcó muchísimo, sí. O las películas igual. O a mí me pasa mucho con las películas que a lo mejor de repente veo una película que me marca muchísimo. Uh-huh. Y no es que pase a ser top 1... Pero en ese momento de tu vida... Pero si me preguntan es la que me viene a la mente. Totalmente. Aunque hablaremos de estas películas, pero ejemplo muy rápido, Coco. Uh-huh. Coco es una película que no me parece mi película favorita, sí que entraría en un top alto. Y si me preguntan qué película me recomendarías para ver una tarde, diré, ¿has visto Coco? Encanto. También. Encanto, o sea... También. ¿Cuánto tiempo estuvimos cantando las canciones de Encanto? Bueno, las canciones. Bueno, se habla de Bruno. Bueno, todas. Sí, pero en fin, bueno, sí. Ese es otro tema. Y luego el tema de los libros, es que justo me acabas de recordar, sí. Porque lo tenía como en un lado oculto y oscuro. Es que yo no sé qué le pasa a esta gente que la lían con el final. Es que me parece que es muy difícil escribir, me parece que es muy difícil hacer series, hacer películas. Pero me da tanta pena cuando algo es tan bueno y se lo cargan con el final. Sí. Que digo, jolín, o sea, sí. De esto hablaremos de la excepción en el segundo episodio, en la segunda parte de este episodio, porque existe la excepción. Sí. Pero los libros, por ejemplo, uno que no he dicho aquí, que también era de una saga que me marcó muchísimo de niño, y que, es que el final no podía ser peor, para mí, son la saga de Eragon. Uh-huh. Me encantó el primero, me encantó el segundo, el tercero, tardó como muchísimos años en sacar el cuarto. Pero yo tenía como mucha ilusión por el cuarto porque me gustó mucho la saga. Y encima venía de que la peli había sido una... pitidito. Porque se inventaron la serie, o sea, se la inventaron, no tenía nada que ver con el libro. De hecho, la cancelaron en la primera. El cuarto libro, durísimo. Durísimo, no me gustó nada al final. No era malo, pero no era lo que yo me esperaba. Y ya está ahí. Pues nada... Para no alargarnos muchísimo, voy a mencionar los 4 libros que yo quería recomendaros. Bueno, voy a empezar con mi libro favorito, que este sí que es mi top 1 desde hace años, desde que me lo leí y no voy a cambiar. Y además lleva siendo mi autor favorito desde la ESO, que es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón yo lo conocí cuando estaba en la ESO, con El príncipe de la niebla. Mis padres yo siempre, cada vez que íbamos a un supermercado o lo que sea a hacer la compra, siempre teníamos que pasar por la sección de libros y yo me tenía que llevar un libro. Entonces... Y eso se mantiene. Eso sigue funcionando así, sí. Entonces me llevé El príncipe de la niebla, que era una trilogía, la trilogía de la niebla, y El príncipe de la niebla me marcó muchísimo. O sea, fue un libro que yo creo que me leí me lo terminé en cuanto empecé a leerlo. Y dio la casualidad de que en tercero de la ESO, creo, o segundo, no recuerdo muy bien cuándo, nos lo pusieron dentro de la unidad didáctica, que lo teníamos que leer, ¿vale? Y yo, creo que nunca me he sentido más contenta yo hablándole del libro a todas mis amigas. En el examen quiero recordar que todas mis amigas sacaron muy buena nota, igual sin leerse el libro, de la turra que les metí yo con... Bueno, todo, es que tenemos una anécdota, mis amigas y yo, de ¿quién es Roland? Quien haya leído El príncipe de la niebla sabrá quién es Roland. Bueno, X.
Me fascina El Príncipe de la Niebla, me fascina Carlos Ruiz Zafón. Es verdad que me lo he leído recientemente y pierde muchísimo y dices, uff, pero claro, es que cuando te lo lees en su momento, pues es una maravilla. Y La sombra del viento, es que todos los libros de Zafón, ¿vale? Pero Marina, por ejemplo, me encantó, es una pasada. Pero La sombra del viento me parece que está tan bien escrito, tan bien hilado todo. El mundo que construye Zafón es que es una pasada. Yo no puedo parar de recomendarte y de pedirte, por favor, que te lo leas, sí, y no me hace caso. Pero es que es... O sea, de hecho tengo, no sé si 2 o 3 ediciones diferentes del mismo libro. Este es el que tengo más machacado porque me lo he leído ya 2 veces o 3. Y, o sea, es que es una pasada. Os lo recomiendo muchísimo. Habla de un niño y su padre que descubren... Bueno, el padre ya lo conocía, pero... y llegan a una biblioteca secreta donde están todos los libros olvidados y cada niño o cada persona que llega allí es escogida por un libro, que es el que va a ser su libro. Pues el protagonista, que es Daniel Sempere, es elegido por un libro. Bueno, es que es que no quiero hacer spoiler, pero es una pasada y no puedo recomendarla más. El siguiente libro también es una saga. Y también tiene otros 3 libros que no me he leído porque no es que sean saga, pero sí que tienen puntos en común, personajes en común, etcétera. Me empecé a leer el que sería el segundo, pero no, es que estaba tan metida con ese que no podía. Me recomendaron, no, yo tuve que leerlo en el colegio, pues se me ha ido el nombre. ¿De Zafón? Sí. El Príncipe de la Niebla. No, el siguiente. Las luces de septiembre. ¿Y? Era un tren. Sí, el tren de medianoche. El tren de medianoche, sí. Ese me lo leí yo también hace relativamente poco, la verdad. Eso me lo tuve que leer, me estaba acordando. No voy a contar la anécdota. A mí me gusta mucho la ambientación que crea Zafón cuando escribe, así como un poco tétrico, como muy niebla, cementerio, me encanta. No voy a contar la anécdota porque no va a hacer gracia, porque es que es de estas cosas que hacen gracia cuando la vives, pero claro, por eso no he contado yo la anécdota pero de mis yo amigas. Tengo porque, una anécdota que mis amigos Álvaro y Diego, si escuchan este podcast, se van a reír porque le hice el mayor spoiler. Porque pasa que muchas veces este tipo de libros, cuando te los mandan en el colegio, era con el árbol de la ciencia, no te apetece leértelo. Y te lo lees por obligación. Hay que mirar qué libros se recomiendan desde el colegio, porque es verdad que el único libro que para mí ha sido como ¡buah! ¡Qué bien que hayan recomendado este libro! Es El Príncipe de la Niebla. Los demás es que para mí quitan las ganas de leer, y evidentemente yo me leí... hay que leer libros pero, de los que recomiendan, pero uff. Yo recuerdo que me gustasen Miau, Niebla y 100 años de soledad. Pero, 100 años de soledad está muy bien. Pero creo que cuando yo me leí Miau, la otra opción era El árbol de la ciencia, que a mí me daba una pereza terrible. Y estos se lo leyeron. Y me hizo mucha gracia porque Diego no quería leerlo. Y entonces se obligó a leer ese. Y yo le reventé el final sin querer. Sin haberlo leído yo. Es que su cara fue increíble. Bueno, la segunda saga, es que, o sea, perdón que te no, se nos va el tiempo. La segunda saga que quiero recomendar, y solo he traído el primer libro, pero recomiendo los 4 porque yo creo que es la única saga que va de bien a mejor. O sea, porque normalmente para mí, en las sagas, en las pelis, o sea, libros, cualquier cosa, a partir de X punto, como que va peor. Esta saga no, o sea, es impresionante. No me he podido meter más en la historia y en todo como con esta saga. Que eso es lo que acabas de tocar, me parece un punto muy importante, que es cuándo matar una historia. Sí, hay que saber cuándo hacer, dejar de alargar las cosas innecesariamente. Y esta ojalá siguieran hasta el fin del tiempo. Vale, esta es la saga Dos amigas, que empieza con La amiga estupenda, que es de Elena Ferrante, que es una maravilla. O sea, este para mí es el ejemplo de... Yo no sé si esto es ficción o es vivencias de la propia autora, porque es imposible, o sea, quiero pensar que es imposible que de la mente de una única persona haya salido todo este universo. Es una pasada. Está ambientada en la Nápoles de los años 40, creo. Empieza en los años 40, si no me equivoco. Es que como me he leído los 4, no sé muy bien, porque van avanzando. Bueno, X. Empieza en la Nápoles de los años X, con 2 niñas pequeñas
es una maravilla. O sea, nos va contando la historia de esas dos niñas, de cómo viven en la Nápoles de aquel entonces, con todo el tema de la mafia, la droga. Bueno, es que es una maravilla, de verdad. Os lo recomiendo muchísimo porque además la historia va avanzando y madurando junto con la propia protagonista. Porque a medida que va creciendo, las temáticas que la rodean y que nos cuenta en el libro también van madurando y de repente pasan de hablarte de cosas súper nimias o súper inocentes a... Pues bueno, es que es una maravilla, de verdad. Si os la habéis leído, ponedmelo en los comentarios o donde queráis, porque necesito comentarlo con alguien, porque no encuentro a alguien que se la haya leído. Y porque yo todavía no me lo he leído, claro. Es que con mi hermana no paro de pedirle por favor que se la lea, porque es que no... La sombra del viento y esta saga son de los únicos libros que me han hecho llorar, pero llorar mucho y mal. Y ya por último, y para terminar, que ya casi llegamos a la hora de episodio, quiero recomendar estos dos libros de mi editorial favoritísima, que es Anagrama, que es, por un lado, Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá, que es una maravilla. Nos cuenta varias historias de diferentes personajes, todos ambientados en un rural, en un pueblo, y está contado pues a través de la poesía, mucho de imágenes. O sea, yo lo he leído y tengo las imágenes en mi cabeza, porque está tan bien descrito y tan gráfico, me pareció una pasada. Y la verdad es que está escrito muy bonito. No me gusta utilizar la palabra bonito para hablar de obras de teatro o de películas, series, libros, pero es que es bonito, de verdad, es precioso. Trata temas crudos también, pero es increíble. Y por último, de Paula Bonet, La anguila, que pues habla sobre, a grandes rasgos, la relación que tuvo la autora con un profesor suyo de universidad, pues obviamente una historia de abuso, de la que ella en ese momento pues no fue consciente porque era, no sé si era menor, pero bueno, se llevaban muchos años de diferencia con su profesor, y habla muy bien de situaciones de abuso del cuerpo, de cómo, de manipulación. Es crudo, es duro, a mí me costó leerlo, pero me parece muy interesante, y la manera en la que está escrito también es una pasada. Por mi parte, hasta aquí. ¿No? Yo no sé si quieres decir algo más. No, de este tema no. Vale. Bueno, pues, lo dejamos aquí, si te parece. Eso es. Hemos terminado ya con las recomendaciones de libros, sí, pero en la segunda parte pues os comentaremos sobre podcast, series, pelis y animes. Sí. Probablemente esté pues dentro de 2 días, más o menos. Sí, ¿no? porque es Yo la diría, misma para temática. No alargar, o sea, esto digamos que no va a ser el episodio 8, será el episodio 7 parte 1, 7 parte 2. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Sentimos habernos alargado tanto y haber creado hype. Yo no lo siento, yo tampoco, en verdad. realidad, hablaría mucho más de esto. De hecho, sí. Pero bueno, nos vemos en la segunda parte. Un beso. Bye.